1, 2, 3. La conexión al despertarte y escuchar todo el agro en la ciudad, tu ciudad. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos al nuevo podcast de This is Not Agro Connection. Segunda semana del podcast y con la hiper novedad que ya les vamos a contar. Por un lado, les dejamos un dato. Muy pronto vamos a estar en el 90. No le voy a decir bueno, sí, en el 90.1 va a ser nuestra. Sí, señor. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, Pablo Javier? Muy bien, va a ser nuestra nueva frecuencia, Radio Aconcagua. Así que Aconcagua, allí estaremos los sábados, si Dios quiere, de 8 a 10. Así que ahora sí se develó el misterio finalmente en qué radio vamos a estar y cuáles van a ser los horarios. Así que vamos a estar. Y además déjame. Pero espere. Eso, dale. Le voy a dejar picando que va a haber otra sorpresa más con respecto a usted, pero no la voy a decir ahora. Bueno. Vamos a tener conexión. No, ¿qué conexión? No. Vamos a tener agro, vamos a decir así, vamos a tener agro recargado. Es lo único que le voy a decir. Vamos a estar. Me gustó, Sí, Me gustó. Claro que sí. Así que bueno, esa es la novedad como para empezar este programa. Y bueno, claro, el programa se estrena al sábado tempranito en la mañana, pero viernes por la tarde nos encontramos con esta novedad que es que se abre el cepo, que si lo hubiéramos grabado ayer el programa, Marce, nos hubiéramos morfado todo esto. No, es más, esta semana fue llena de idas y vueltas. Acordate que a partir de los anuncios de Donald Trump sobre los aranceles, bueno, en la marcha cambió de opinión, dio una tregua para algunos países, menos para China, y bueno, también nos dejó offside porque nosotros ya nos habíamos empezado a mover respecto del análisis que teníamos que hacer de los distintos sectores productivos, pero principalmente de la industria vitivinícola, Pablo. Claro, y a ver, todo el tiempo llegan novedades. 12.000 millones de dólares va a ser el primer desembolso del Fondo Monetario, que en principio llega el martes. Un acuerdo por 20.000. Pero lo importante de esto es que ya está colgado en la página del Banco Central, es que es el comienzo de lo que ellos llaman la fase 3 del programa económico, con flexibilización cambiaria y flotación entre bandas. Banda móvil entre 1.000 y 1.400 pesos. Esto es la cotización del dólar en el mercado libre de cambios, que va a poder fluctuar allí. Los límites se van a ampliar a un ritmo del 1% mensual y se elimina el dólar blend. Ya en un ratito lo van a escuchar a Williams Ropero, que es de la cámara que agrupa a todos los que venden insumos para el sector vitivinícola. Claro, que él está muy conforme, se muestra muy conforme con la eliminación del dólar blend, ¿no? Porque esto significaba un chorro de guita también del Banco Central. Así que eso también puede llegar a ser un alivio. Se eliminan las restricciones cambiarias a las personas humanas y se permite la distribución de utilidades a accionistas del exterior a partir de ejercicios financieros que comienzan en 2025. Bueno, hay un montón más de resoluciones, pero se levanta el cepo. Esto es lo importante, ¿no? Exactamente. Este es digamos, el título, me parece que va a aparecer mañana en todos los medios de comunicación del país, que está levantado el cepo, y con una especie de, porque esta era la otra gran incertidumbre que había sobre, bueno, cuál va a ser el tipo de cambio o la política cambiaria que iba a implementar el gobierno, que tenía a muchos sin dormir, ¿no? Para empezar a tomar decisiones comerciales. Bueno, una especie de tipo de cambio controlado, si vos querés, ¿no? Claro. Sí, controlado, pero con bandas. Sobre bandas. Con banda, claro que sí. Bien. Bueno, no nos vamos a meter mucho más en esto porque los análisis arrancan a partir de que nosotros estemos al aire a través de un podcast o en YouTube. Estos análisis van a estar dando vueltas por todos lados y ya de hecho está pasando en este momento mientras estamos grabando este podcast. Pero bueno, charla con Williams Ropero, la ponemos ahora a la escucha de todos ustedes porque con él charlamos de cómo ve la industria vitivinícola, cómo ve el tema de los precios, un análisis que hizo con Unión Vitivinícola y Coviar, mostrándole la evolución de los precios en los últimos tiempos. Así que eso lo ponemos ahora y lo escuchamos a Williams Ropero. Estuvimos analizando tanto en la Coviar como en la Unión Vitivinícola en la última reunión la semana pasada,
y analizábamos un poquito lo que eran el desarrollo de precio de los distintos insumos. Y bueno, veíamos que podíamos tomar como dos divisiones, digamos, de acuerdo al origen de los productos. Por un lado, analizábamos lo que era cartón y botella, o sea, y vidrio. Digamos que, bueno, si bien habían venido un poquito hacia la baja, no es la baja que vemos nosotros, siempre hablando en dólares, por supuesto, la baja que vemos nosotros en los productos que comercializamos la mayoría de los socios de Caprivi, ¿no? Bueno, que es la cámara que nos nuclea y que, bueno, vemos que a medida que ha ido pasando estos últimos meses, cada uno de nosotros y gente de afuera, de la provincia que viene a vender productos también, notamos que aumenta mucho la oferta, con lo cual, vos sabés que cuando aumenta la oferta y la demanda se mantiene constante porque las bodegas son las mismas, el despacho de vino es el mismo, inclusive un poquitito hacia la baja, pero bueno, no es para tenerlo en cuenta. Y entonces, bueno, eso hizo que los precios empezaran a bajar y bueno, y notamos una baja importante, digamos, importante en el sentido de que hubieron varios productos como el ácido cítrico y algunos más que han bajado en origen y eso se traslada hacia el mercado nuestro y nosotros a su vez se lo pasamos a nuestros clientes, que son principalmente las bodegas. Y bueno, y todo eso, además de la competencia que se forma cuando todos queremos vender, hizo que bajaran los precios. Hicimos algunas comparaciones de un promedio de 10 o 15 productos los más vendidos y veíamos que estábamos llegando a los niveles más o menos que teníamos en el promedio de precios en los primeros meses del 2019, ahí 2020. El precio lo hicimos siempre comparando los precios en dólares y teniendo en cuenta el promedio directo, digamos, o sea, lo que vale cada producto, lo sumábamos y lo dividíamos por la cantidad de productos y veíamos que, por ejemplo, cuando empieza la serie, hacemos la serie cada 6 meses, en los meses de marzo y septiembre de cada año, y en el 18 fue cuando empezamos la serie y teníamos un índice promedio de 750. Y llegamos a un máximo en septiembre del 23 de 10.25, en marzo del 24 de 11.12. Y bueno, y en marzo del año 22 teníamos un índice de 8.84. O sea, de 7.50 en marzo del 18 habíamos pasado a marzo del 22 un 8.84. O sea, teníamos un aumento del 10% más o menos. Siempre esto medido en dólares, ¿no? Y vemos que ahora, en febrero del 25, estamos prácticamente en ese mismo promedio del nivel de precios. Y recordando que tocamos en marzo del 24 y septiembre del 23, casi 11 puntos, digamos, de promedio. Con lo cual vemos que el promedio fue bajando considerablemente, o sea, tenemos casi un 20% de baja. Entonces, bueno, eso la verdad está un poco digamos, expectante y la verdad que contento porque siempre que se bajan los precios, esto nos da competitividad a nivel internacional para poder vender nuestros vinos y bueno, y la verdad que es bueno, ¿no? A ver, este planteo que hacían muchos sectores económicos que era a partir de un tipo de cambio atrasado, bueno, no te dejaba competir o estaba fuera de competencia con los demás países, en este caso productores. No sé, ¿cómo lo ves vos, William? Sí, lo veo tal cual lo están viendo ustedes también. Yo creía o sea, creo que el dólar se había quedado un poquito con respecto a a lo que debería ser. Bueno, esto que sale el ministro ahora diciendo, nos corrobora de que ellos también se dieron cuenta de que el dólar estaba un poco atrasado.
Yo creo que este retraso de los exportadores, principalmente de los granos, que son los que mueven la aguja, de saber que había una posible devaluación, porque el mercado siempre se entera antes que el resto digamos, los operadores del mercado se enteran antes que el resto de qué es lo que va a pasar. No estaban liquidando, digamos, estaban retrasando sus exportaciones. Los importadores nos apurábamos tal vez a pagar al exterior lo que debíamos para poder, lo que debemos para poder, digamos, Ujú. pagar con un dólar más barato. Y bueno, esto era lo que hacía que todos los días el Banco Central se tenía que ir desprendiendo de Claro. varios millones de dólares para poder atender a los importadores y cuando los exportadores no liquidaban sus exportaciones. Entonces, bueno, terminamos en esto, que bueno, que me parece que dentro de todo, gracias a Dios, se está haciendo a tiempo, sin mayores problemas, y bueno, en definitiva hay que tomar el toro por las astas y decir, este es el valor del dólar, nos ponemos de acuerdo entre todos. Yo le decía a Pablo recién que seguramente tendremos que esperar, qué sé yo, 2 semanas, por lo menos 15, bueno, tenemos Semana Santa en el medio, pero tendremos que esperar 2 semanas o 3 semanas a que se estabilice todo y que nos cuánto es el valor real del dólar, ¿viste? Creo que por ahí va a pasar la cosa. ¿Qué ves vos en el panorama vitivinícola teniendo en cuenta que hubo una baja, más allá de la inflación del mes que pasó, que hubo una baja en los productos importados y también en los nacionales? ¿Cómo ves esto trasladado a la industria? Sí, yo lo que espero bueno, que se estabilice un poquito el consumo de vino en el mercado interno, que en realidad es el 80% de nuestra venta anual de vino, ¿no? Teniendo en cuenta que vendemos 750, 800 millones de litros en el mercado interno y vendemos 200 millones de litros de exportación. Ese sería el mercado más o menos global de nuestra vitivinicultura y bueno, y lo que marca la tendencia es obviamente el mercado interno, que se había caído bastante porque, bueno, los precios fueron aumentando, a la gente lo que gana no le alcanza y entonces una de las primeras cosas que debe cortar obviamente es el consumo de vino. Yo con respecto a lo que hablábamos en la reunión de la UBA la semana pasada, ya prácticamente en la terminación de la reunión, era de que aparentemente la cantidad de uva que el instituto estimaba no va a estar, porque hasta la semana pasada van, teniendo en cuenta las tres provincias más principales, digamos, que sería Mendoza, San Juan y La Rioja, van alrededor de 1.750 millones de kilos y 1.800 y algo en todo el país, lo que eh, parece ser por la uva que queda que no vamos a llegar a la cantidad de uva que el instituto había pronosticado. La- lo lamentable de todo esto es de que muchas bodegas, los más importantes, no le quisieron recibir uva a sus elaboradores habituales porque siempre pensando que mañana podían comprar más barato y resulta que a mí me parece que al no haber la cantidad de uva que hay, ahora a último momento salen a comprar, pero la uva ya no está. Digamos, la uva se elaboró, hubieron muchísimos elaboradores que tuvieron que elaborar por su cuenta o por cuenta de terceros en alguna bodega, con lo cual la incertidumbre está, ¿viste? Ahora hay que esperar, pero es una lástima que no se haya aprovechado un buen valor de la uva y mucha Mm. gente ha tenido la gente que necesitaba plata tuvo que salir a vender uva, por ejemplo, criollas a 200 o por ahí menos de 200 pesos, con lo cual se pierde una riqueza que, a ver, a todo el mundo le hace falta y eso consecuentemente sigue operando para que los viñedos se sigan abandonando. Entonces vamos perdiendo el patrimonio que tenemos vitivinícola por malas decisiones, por malas políticas, por gente que por ahí, viste, opera directamente, a ver, contra el stock
O sea, si hay mucho, pago poco, y si hay poco, me obligo a tener que pagar un poco más, pero actuando más sobre lo que va pasando que realmente teniendo en cuenta que un viñedo tarda 3 años en empezar a producir, y cuando se viene abajo, a ver, se pierde todo eso, ¿me entendés? O sea, hay muchos años que se pierde la producción, o la producción va en baja y después nos va a costar muchísimo recuperarlo. William, te hago una consulta. Ahí los Sí. especialistas están, ya está casi la cosecha completa. Estamos hablando de un Sí. poco más de 18 millones de quintales. Creen los que saben que vamos a llegar a 19 y medio, pero puntualmente el fenómeno ha sido la provincia de San Juan. ¿Qué dato tenés vos, digamos, que obviamente que van a cosechar mucho menos, históricamente menos, y están preocupados, pero qué es lo que has podido percibir vos que le ha pasado a San Juan respecto de su viñedo? ¿Ha sido el clima? Dicen que hay mucha lobesia. ¿Qué es lo que qué es lo que ves vos? Yo creo que es un poquito de cada cosa. O sea, hubo lobesia bastante, mucha lobesia. Eh, Ellos han hecho el 50% de mosto también, Sí. con lo cual el vino que va a aportar San Juan va a ser mucho menos de lo que aporta normalmente. Y bueno, pero yendo a la producción, a lo que esto, sacando un poquito la cuenta, el vino que va a aportar San Juan, pero yendo a lo que vos me preguntabas puntualmente de la producción de San Juan, creo que fue Lobesia una buena parte, Ujú. eh, y bueno, y después también, digamos, los calores infernales que hubieron esas Sí. semanas, la última semana de enero y las 2 primeras semanas de febrero, todo eso afectó, pero impresionantemente, ¿viste? O sea, mucha gente se Pero vio no fuera obligada a tan bien, cosechar. ¿Cómo? pero no fuera tan bien. Y Peronóspora también, exacto. Sí, 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 Ujú, sí. Sí, sí, lo ves, y Peronóspora fue una combinación ahí muy determinante, sí. ujú. Sí, sí. Y yo creo que también hay muchos viñedos que, a ver, que van bajando su rendimiento porque obviamente baja la inversión. O sea, si vos no Claro. fertilizás, si por ahí con el precio que tiene la corriente no podés regar todo lo que venías regando antes y todas esas cosas, o sea, terminás presupuestando 4 millones y pico de quintales, o pronosticando 4 millones y pico de quintales, y resulta que van por 3,6, y, y bueno, y ahí ya prácticamente no queda más uva en San Juan. Bueno, a ver, nos metemos en otro tema. Mm. Estuve también, estuve girando por distintos lugares, igual que la semana anterior, cuando ustedes escuchaban que anduve por distintos lugares, Sí. pero bueno, esta vez El- Pablo, me tomé unos vinos con Juan Manuel González, el pelado, que es el jefe de enología de la bodega Penedo Borges. Penedo Borges es una bodega de capitales brasileños. Creo que es la única. No sé vos, Marce, si tenés idea de otra bodega de capitales brasileños. yo creo que es la única. De todas maneras, sé que han habido otras inversiones. No sé si específicamente en el rubro vitivinícola, pero por ahora lo que sé que es la única, digamos, en el rubro vitivinícola. Seguramente los amigos que nos escuchen nos van a corregir y Sí, que pero nos hagan saber si no es así. creo que es así. Así que bueno, con el pelado hablamos sobre justamente esta ventaja que tienen ellos de tener capitales brasileños y estar instalados en Brasil también, lo cual les da un gap para poder vender con cierta facilidad. Pero Juan Manuel nos habla de todo lo que se hace en la bodega y además de esto, del turismo brasileño y de cómo están viendo la viticultura. Bien, bien, todo, a ver, dentro de un panorama nacional e internacional bastante complejo para el vino, a la bodega la encuentran en un momento de desarrollo, ¿sí? Entonces, el impacto, si bien es inevitable, porque todos estamos de una manera u otra viviendo esta realidad, pero nos encuentra con un equipo comercial nuevo que está trabajando hace unos meses ya, ¿viste? Pero con metas y con etapas que ya estamos en desarrollo, y es un buen momento. La verdad es un buen momento para la empresa.
¿Cuál es el principal mercado al que se están dirigiendo, digamos? No sé cómo está el mercado interno, mercado externo. Como te decía recién, al estar en toda una etapa de desarrollo, el año pasado, o sea, 24, lo cerramos con un 60 y un 65% del mercado interno, lo cual fue positivo. Nos enfocamos en apuntalar el mercado interno, teniendo en cuenta que tenemos nuestra patita al ser una empresa de capitales brasileros y de tener en Brasil una estructura comercial pequeña, pero estructura al fin y trabajando el mercado de manera muy lenta. O sea, posicionar hoy una marca en un mercado como el de Brasil, donde es un universo de vinos, no es trabajo fácil, pero bueno, venimos trabajando y hasta ahora los resultados vienen acompañando. Venimos bien, de poquito, pero venimos bien. ¿Y cómo es la vuelta? ¿Vienen los brasileños? O sea, esto de que ustedes tengan esa pata en Brasil, ¿los posiciona como una buena bodega para recibir a Brasil? Sí, totalmente. La empresa este año está cumpliendo 20 años. Son 20 años, ¿viste? de un mensaje de una bodega de brasileros en Mendoza, ¿no? Hemos tenido muy buena cantidad de visitantes de Brasil. Estamos teniendo, lo vemos en el restaurante, lo vemos sobre todo también con los eventos, muchos casamientos de brasileros. Preboda, casamiento, posboda, muchas veces combinan distintas bodegas, ¿viste? En una hacen la boda, en otra hacen la preboda, en otra la posboda. Si bien el tema de la devaluación pegó con Brasil, tanto la nuestra como la de ellos, pero sigue siendo para los brasileros súper interesante venir a casarse a Mendoza a una bodega de brasileros. En realidad, como te decía, al ser un universo de etiquetas, lo que hay disponible en Brasil de todo el mundo, no solamente de Argentina, no es fácil, es un trabajo bastante complejo, pero la recepción es buenísima cuando es esa combinación de vino argentino, pero de capitales brasileros, ¿viste? Entonces, la respuesta ahí es algo que llama la atención y que abre una puerta a una posibilidad. Y ya yendo al tema consumo, ¿cómo están las ventas en el mercado interno y cómo lo están generalizado esto? Esto no es de una bodega, de todo. No, bueno, hay una tendencia a la baja del consumo que ya viene marcada año tras año, por lo cual hace años que hablamos que las bodegas dejaron de ser simplemente el hecho de lugares donde se elabora vino por gente que elabora vinos, sino que hay una cuota muy importante de lo que llamamos una ingeniería financiera y el detalle para poder ser competitivos. En calidad, ni hablar, porque la calidad por suerte, está generalizada, entonces no competís con calidad, eso es ya como algo estándar. Entonces tenés que competir con precios o con darle algo más al consumidor, ¿no es cierto? Pero es un desafío, está complicado, está difícil, pero vuelvo a lo que te decía al principio. A nosotros en particular nos encuentra también en un momento en el que estamos en una etapa de desarrollo que compensa un poquito eso, pero el panorama no es sencillo para nada. Bueno, volvemos. En cualquier momento, si escuchan música por ahí de fondo, no vamos a extendernos mucho con la música hoy porque tenemos un montón de material. Qué lástima. Bueno, igual puedo poner algún tema en algún momento. A lo mejor ya lo puse. A lo mejor ya lo puse y ni nos dimos cuenta. Como esto está grabado, es medio raro. Lo cierto es que quiero destacar algo que ya está abierto al público y que realmente me llamó mucho la atención. Yo vi cómo creció la destilería Williams Casanegra en estos últimos años y ya tienen abierto al público un bar de whiskies con los whiskies andinos. Esto lo quiero destacar. Es el primer whisky andino de la Argentina y además está hecho con agua de los Andes. Está todo el malteado. Lo que se utiliza, la materia prima, es de la zona, es de aquí de Mendoza. Ellos hacen todo el trabajo, hacen el alcohol y elaboran el whisky. Bueno, hoy tienen, ya están vendiendo entre 6 y 8 whiskies añejados en su lugar, ahí en
en las compuertas, en la zona de las compuertas, y el bar está abierto. Obviamente, si quieren buscar algo más, buscan en Instagram de Williams Casanegra y ahí van a encontrar toda la información y pueden hacerle contacto. Pero la verdad que el lugar quedó alucinante y además te pueden hacer una visita guiada y ves todo el lugar, pero realmente súper recomendable y algo totalmente distinto, porque esto es totalmente novedoso. Es la primera vez que hay un whisky hecho en esta zona. No hay ninguno puesto hoy a consideración que esté hecho con todo material propio de nuestra zona. Así que un lugarazo. Vos estuviste, Pablo, hablando de venta, vos estuviste, sí, no sé si quieres agregar algo más de esto, Marce. No, y una pregunta, vos que ya sos socio directamente y creo que también inversor de YPF por las vueltas que has dado por la provincia. Sí. No, te preguntaba cómo está avanzando este tema de los destilados, ¿no? Del tema del gin, el tema del whisky, lo que nos acabas de contar. También en gin, ¿no? Mendoza se está destacando. ¿Cómo lo ves? Hay muchas inversiones en materia de destilados, hay mucha gente que está haciendo destilados. Tenemos el caso de nuestra amiga Carito Hoyos, con quien hemos hablado, que también ha avanzado. Exacto, la gente de Hilvin, que fue de los primeros en hacer gin de Malbec, por ejemplo. Pero lo interesante yo creo que hoy, como también, porque también a veces son modas, ¿no? Pero el vermú ha sido uno de los grandes boom de los últimos tiempos y que empuja además la venta de vinos, porque en definitiva se termina haciendo con vino, con distintos tipos de vino. Así que yo creo que una cosa lleva a la otra, sí, tal cual. Así que me parece que por ese lado es un momento interesante y bueno, tenemos un revival de algunos destilados que está funcionando bien. Pero te quería decir, quería llevar a lo de Fecovita, Marce. Claro, porque ayer estuvimos con los amigos de Fecovita investigando un poco de qué es lo que le estaba pasando comercialmente. Y además te cuento, vos sabés que, viste que este proceso judicial que lleva ya más de 3 o 4 años con la que vienen peleando la gente de Fecovita contra la gente de Iberte, temas penales en el medio, pero vos sabés que acaban de presentar y empieza ahora la recorrida a cada una de las asambleas, ¿no? de los grupos de asociados, de presentarles el nuevo balance del ejercicio nuevo, ¿no? ¿Y qué me decía ahí? Ya vamos a tener algunas novedades, pero que les ha ido bastante bien. Fíjate vos, dentro de este panorama sombrío, si podemos hablar de una vitivinicultura que es donde se le viene cayendo el consumo, no solo en Argentina, sino que en el mundo. Bueno, a Fecovita le ha ido bien y está bueno eso porque vos sabés, Pablo, que es un esquema de integración, hay más de 29 cooperativas, hay más de 5.000 productores y eso es lo interesante, pero bueno, a ver, ¿dónde presentaron eso? ¿Dónde nos contaron eso? En un nuevo espacio que han abierto al público, para no solo la venta del producto, sino para hacer reuniones, para hacer sunset, y está exactamente enfrente de lo que es la gran planta de Fecovita, ahí en el Carril Gómez. Así que bueno, nada, es un lugar muy bonito, que lo han preparado con mucha tecnología, y como te digo, va a funcionar como canal de venta, pero además para las reuniones que que tenga el público que se acerque. Así que interesante la propuesta de Fecovita, y además se viene ahí en el Peral, en la parte de los helechos, Pablo, sí, un nuevo restaurante. Esto va a tardar un poquito más porque están en los albores ahora, pero se viene el restaurante también de Fecovita, con una carta interesantísima también. Se viene el día del Malbec en esta semana, así que va a haber festejos, van a ver que va a haber de todo, comunicación de muchísimas bodegas, lo cual está buenísimo, por cierto, que las bodegas sigan comunicando el Malbec. Pero Luján, voy a destacar lo de Luján porque me pareció interesante, Marce. Por ejemplo, la van a distinguir a Liz Clement, que ella fue la que inventó en algún momento, cuando estaba en WOFA, el Día Internacional del Malbec. Así que me parece muy bien que reconozcan a Liz en este aspecto, que ella aparte sigue trabajando con su familia, con la familia Clement, tiene una bodega.
El 17 es el día del Día Internacional del Malbec. El 60% de los viñedos cultivados en Luján son de Malbec. Pero acá, mira, hay algunas cosas interesantes. En algunos negocios va a haber, lo voy a decir, en los locales de Go Bar de todo el país, va a haber descuentos de hasta el 50% en más de 100 etiquetas de Luján. Mira, fíjate si no es una buena oportunidad para comprar vino. Y después esto me gustó mucho. El sábado 19 y el domingo 20 de abril, de 12 a 19, en el Mercadito de Agrarias, que está ubicada en la delegación de Chacras de Coria, el móvil de Agrarias va a estar vendiendo Malbec tirado. Y le dicen a los consumidores que lleven la botella o dama juana, las botellas o las dama juana, lo que quieran. Si a lo mejor tienen algún envase para llevar, para cargar vino, lo pueden hacer. Malbec. ¿Cómo se llamaba, Pablo? Sí. Pablo, ¿cómo se llamaba ese Growling? Que por allá, ¿quién fue? Martín Hinojosa, ¿no? Que propusieron el Growler también, que creo son 3 litros. Sí, también. Bueno, a lo mejor mucha gente se le quedó esa botella, la lava bien y la lleva y la llena con vino. Así que es una buena oportunidad. Y en el medio este paréntesis que ponemos en el podcast porque nos llegó a última hora y tiene que ver con Rubén Panela, el presidente, el actual director de Fecovita, y cómo está la situación, cómo están viendo el panorama del sector cooperativo y además el clásico tema de su enfrentamiento con la empresa Iberte. Acá está lo que hablaba Marcelo con Rubén Panela. Bueno, Rubén, acaban de alguna manera de consensuar una herramienta bastante cuestionada últimamente, en los últimos años, por el conflicto judicial que ustedes tienen, que es el balance. Bueno, ¿cómo les ha dado este nuevo ejercicio? Y fundamentalmente, ¿cuáles son los puntos que vos rescatarías como positivos? Estamos cerrando el balance. El balance, como siempre, se está llevando a todos los centros regionales. El Consejo de Administración lo aprobó ya por las 29 cooperativas, pero nosotros ese mismo balance lo llevamos a todos los consejos regionales, donde los ponemos ante los productores y los productores pueden hacer todas las preguntas y resolver todas las dudas que están teniendo sobre el funcionamiento de la empresa. Esto ya lo hemos hecho en San Rafael, después continuamos hoy día con Junín, seguimos el lunes con Costa de Araujo, así que realmente es un balance positivo, donde tenemos un resultado operativo positivo, un resultado financiero positivo, un incremento de las ventas, un incremento de participación en el mercado interno y también un muy buen desarrollo de botella, en donde el segundo semestre del año pasado tuvimos un crecimiento cercano al 50% de nuestra venta. Esto nos posiciona muy bien y también hemos tenido un crecimiento muy fuerte en nuestras exportaciones, sobre todo impulsada por la exportación de mosto, que creció más de un 300% el año pasado, cuando el país creció solamente un 100%. Así que es un balance que ha dado muy bien y esto se denota también en una posición financiera muy sólida de la empresa, que ha permitido asistir a los productores en cosecha y llevarles la tranquilidad de que pueden tener toda la asistencia financiera para levantar sus uvas. Este año hemos levantado 3 millones de quintales de uva casi un 20% más que el año pasado. Eso está en consonancia con la confianza que tienen todos nuestros productores, a pesar del problema o de todo lo que diga esta gente que nos está agrediendo permanentemente. Es muy bueno esto y también es una respuesta que el sistema cooperativo en épocas de crisis termina ayudando a paliar lo que no elaboran el resto de las bodegas, porque realmente estamos terminando probablemente con una cosecha similar al año pasado, pero nuestro sistema ha elaborado mucho más, porque sí hemos recibido y asistido financieramente a los productores para que participen, para que tengan un canal de comercialización. Y la otra consulta que te hago es, bueno, justamente al ser el foco o el objetivo de la otra parte en conflicto,
incluso que los ha acusado penalmente por el tema de estafa en los balances. Digo, ¿quiénes son los que auditan? ¿Quién es la empresa que los está auditando? ¿Cómo están manejando ese tema? Como todos los últimos años, el balance ha sido auditado por Lisicki Living y Asociados, que es, sin lugar a dudas, una de las más importantes auditorías a nivel nacional, si no es la más importante, que nos da una garantía de la transparencia y de todo lo que está en esos datos. Nuestros balances reflejan la realidad de la empresa y eso ha sido corroborado por esta auditoría. Y hasta aquí lo que nos decía Rubén Panela, de FECOVITA. Seguimos después de este entre paréntesis. Ahora quiero que compartamos y escuchemos a Santiago Achával, un tipo muy respetado en la industria, Santiago. Aparte que hay que tener en cuenta algo, Santiago Achával no es enólogo. ¿Sabés cuál es su profesión? No. Contador. Ah, mira. Y evidentemente ha hecho bien los números de lo que ve en la vitivinicultura. Así que con Santiago hablamos de cómo está la situación, cómo ve desde su bodega, desde Matervini, cómo ve la situación en estos momentos de la viticultura. Sí. Pablo, antes de que les des el play a la nota, sí. Vos sabés que con Santiago estuvimos charlando en alguna oportunidad y él está absolutamente convencido que Mendoza, y en realidad San Juan también, son dos provincias donde, por ejemplo, la garnacha se daría muy bien y podríamos estar hablando de volúmenes importantísimos. Es decir, lo que proponía Santiago en su momento era proponerle al mundo una exportación de volumen de garnacha, a granel de calidad muy interesante. Digo porque creo que fue Atkin que también tiró el tema del Sangiovese, ¿no? Dice que empecemos a probar con el Sangiovese. Bueno, afortunadamente tenemos grandes exponentes de garnacha ya envasada y grandes exponentes de Sangiovese. De hecho, Federico Isgro, con su proyecto, él mete todo Sangiovese en Vira. Así que realmente son cepas que no están muy difundidas, pero que valen la pena y está bueno probarlas. Así que ahí también otra idea de Santiago Achával. Ahí te propongo que lo pongamos en el éter. La vitivinicultura en general, no solamente en Argentina, sino en el mundo, está sufriendo la macroeconomía del gobierno americano y el gobierno europeo para combatir la inflación levantó las tasas de interés. Si bien no hemos visto una recesión fuerte de América o de Estados Unidos o de Europa, la actividad económica se resiente. Las decisiones de compra y de viaje se resienten. Entonces esas tasas altas, si Dios quiere, ya pasó el pico de la tasa alta porque se calmó la inflación y veremos más viajes y más compras en estos par de años futuros, pero en este momento se siente el pico de tasas. Y en Argentina, bueno, también parar la inflación requirió, sí, acá ha habido un parate importante de actividad, el consumidor también se retrajo, así que es un poquito una tormenta perfecta. Lo mismo pasó en Brasil, por temas económicos de Brasil, devaluación en Brasil. La Argentina, que era barata, ahora está cara para el brasileño. De hecho, todos nuestros conocidos fueron a vacacionar a Brasil, síntomas de que se revirtió el flujo de viajantes. Entonces hay que apechugar un poco, hay que aguantar. ¿Cómo ves vos, que conoces el mercado de Estados Unidos, la llegada de Donald Trump? ¿Crees que esto va a cambiar un poco el mercado? Digo, el mercado argentino. Sí. No sé. Vos sabés que no me animo a pronosticar porque hace cosas... el empresariado americano se entusiasmó. O sea, se ve que van a empezar a invertir aumenta la actividad económica, pero después viene este tema de las tarifas. Las tarifas son siempre netamente represoras de la actividad económica y del comercio internacional, sobre todo, ¿no? Entonces, el efecto neto de eso no puedo predecir. Estoy con un poco de miedo, pero no tengo ningún tipo de certezas. Hasta en 6 meses veremos. Acuérdate, está hace un mes el flaco. Bueno, no es flaco. Está hace un mes. Entonces, si bien ha habido muchos decretos de necesidad y urgencia, órdenes ejecutivas le llaman ellos, efectos
efectos de esas cosas no vamos a ver todavía. Y aparte, como a veces uno nota que muchas de las cosas que dice, las dice no para hacerlas, sino para negociar algo más. Entonces, es un misterio todavía. Y en el mercado argentino, ¿cómo lo estás viendo en cuanto a que estamos en un... También tenemos el famoso no hay plata de Milei y obviamente la recesión se sintió y se con bolsillos flacos y bueno, ¿y el consumo ha caído? Ha caído. Se empieza a notar una llamada, ¿sí? Llamadas de restaurantes que quieren vino, llamadas de particulares que quieren reponer después de un año y medio de no comprar. Tengo optimismo ahí. ¿Y cómo lo ves con respecto al tema turismo? Porque estábamos charlando antes, me decías, hay una caída, sobre todo en Mendoza. Eso va a depender mucho de los dos motores grandes de turismo extranjero, que son Brasil y Estados Unidos. En este momento, en Estados Unidos, gente que escapa al frío, está llegando más gente. Brasileros no se ve casi nada. Y eso asusta un poquito. Bueno, y después de Santiago Achával, estuvimos charlando también la semana pasada, Marce, de lo que fue el seminario de cerezas tempranas que se hizo acá en Mendoza. Y tuvimos la oportunidad de estar en una finca que la verdad a mí me llamó mucho la atención, porque cuando yo dije, cuando nos convocan para ir a ver la finca, yo digo, ¿a qué lugar vamos a ir? No sé, iremos a La Valle, pensé yo, zona norte, Valle de Uco. No, vamos a Luján, a una finca. ¿Y la finca dónde está? Está en Bulnes, en la calle Bulnes, en pleno centro urbano, en la calle Bulnes, a, no sé, 1 kilómetro y medio de la ruta 40. Vos, no sé si te acordás, en algún momento cuando te ofrecían irte a vivir a un barrio privado, a un barrio cerrado, te decían entorno natural, ¿no? Te decías, vas a estar rodeado de fincas. Bueno, ahora esto ocurre todo lo contrario. Es una finca rodeada de barrios privados. Ocurre todo lo contrario. Así que estuve con Fernando Huitzo, que es el gerente comercial de Frutas Huitzo. Ahí tienen cerezas y tienen también ciruelos. Y la verdad que, bueno, además de hablar de lo que es la cereza y lo que implica la cereza temprana y de las posibilidades que tiene Mendoza, también le pregunté sobre este tema, sobre el tema inmobiliario. Consideramos que Mendoza tiene ventajas competitivas y ventajas comparativas respecto a nuestros colegas de Chile e incluso de otras zonas productoras de cereza como puede ser Sudáfrica, y que comercialmente la cereza temprana encuentra condiciones de mercado muy interesantes que hacen sostenible y rentable de por sí el cultivo. En eso estamos, en tema también de actualización varietal, con nuevos sistemas de conducción, manejos, y tratando siempre en lo posible de poder llegar lo antes posible, dado que hay una demanda insatisfecha para cuando está por empezar el hemisferio sur con sus cosechas, ¿no? Hacia el hemisferio norte particularmente. ¿Estamos en condiciones de crecer? Es un sector que requiere una fuerte inversión, sobre todo porque Mendoza, si bien tiene la aptitud climática y edáfica para el cultivo, no estamos exentos de algunos riesgos climáticos que todos conocemos acá, como el granizo, como las heladas, donde para mitigar ese riesgo hace falta la inversión en una serie de amenities tecnológicos que van a hacer que el cultivo sea sustentable y por ende que uno tenga una estabilidad productiva, que en definitiva la unidad de negocio termina siendo rentable cuando uno tiene la estabilidad productiva a lo largo de los años. Vos decías, la capacidad tecnológica está, obviamente las hectáreas no. Las hectáreas se pueden sumar desde incluso otros sectores como el vitivinícola también, en plan de diversificar, generar nuevas unidades de negocio dentro de lo que es lo agrícola y también en otros cultivos que se dan en Mendoza, todo lo que es el oasis norte, el río de Mendoza para arriba, son propicias para lo que es el cultivo de variedades de producción temprana de cereza. ¿Cuál es el norte a seguir? ¿Chile, por ejemplo? Chile, en cuanto a lo que es variedades tempranas, es un norte a seguir. Sudáfrica también tiene una experiencia interesante, si bien ellos son mucho más pequeños. Y después, bueno, hay que saber también un poco separar que las condiciones climáticas que, por ejemplo, Chile tiene no son las mismas que nosotros tenemos del otro lado de la cordillera. Entonces, bueno, en función de eso, adaptar los criterios de manejo y también con el tema de las variedades.
Pero sí, es decir, Mendoza tiene una aptitud absolutamente probada para producir cerezas de producción temprana. Con el material genético tenemos una brecha, dado que no hay muchos viveros que reproduzcan el material, pero bueno, sí se viene perfeccionando la posibilidad de poder traer material desde Chile, y eso nos allana un poco el horizonte, porque en definitiva es la primera instancia de un largo proceso, y si no tenemos el material vegetal no podemos pensar en un proyecto. Así que eso sí que va mejorando, o al menos lo que nos han informado, ¿no? Hay otro dato que lo tengo a mis espaldas. En la parte inmobiliaria. Pasan autos y autos y autos por una avenida súper importante acá donde estamos. ¿Esto qué es Luján o Maipú? Esto es Luján. La verdad que en esta unidad productiva nuestra, que es casi 35 hectáreas, hoy hemos quedado rodeados de desarrollos inmobiliarios. ¿Cómo se resiste a esto? Digo, porque ustedes me imagino que el valor que tiene es mucho productivo. No necesariamente. Es decir, el costo de oportunidad que hoy tiene un cultivo, el cerezo, manejado en producciones en ciertos momentos y bajo ciertos niveles de productividad, permite superar el costo de oportunidad que tendría esto eventualmente, que es el desarrollo inmobiliario. Más allá de eso, estamos también con otra unidad productiva en el Valle de Uco, con otra estrategia allí. Desde allí se puede llegar a mercados como China, con otras fechas también de producción. Pero bueno, sí, creo que un poco la demostración de que el cultivo es rentable bajo ciertas condiciones es la presión inmobiliaria que tenemos alrededor nuestros. Hay que resistir, y si no, serán canchas de pádel. Pero por ahora tenemos cereza para largo rato, sí. ¿Jugarán con las cerezas al pádel? Jugaremos con las cerezas al pádel, sí. Y para cerrar, Marce, hablemos también... Pablo, sí. Antes que... Está muy buena los comentarios de Wiso, pero déjame que te diga, esto despierta un gran debate, ¿no? Esto, incluso lo estuvimos charlando también con Roxana Balone. Roxana Balone. ¿Cómo es el apellido? Balone, ahí está. Roxana Balone también lo estuvimos discutiendo, ¿no? Entonces nosotros le decíamos, bueno, el avance del cemento sobre lo verde, ¿no? Y fíjate vos, que esto, ¿a qué me refiero? Que esto despierta un gran debate, porque en la antigüedad Mendoza se planteó, como una provincia con escaso recurso hídrico, siempre planteó sus obras, su infraestructura hídrica hacia esos lugares en los que vos estuviste, en la finca, por ejemplo, de Wiso, para llevar canales y ahí trasladar el agua. ¿Qué pasó? Después de 25, 30, 40 años, esos se convirtieron en barrio privado. Y entonces quedaron esos canales, esa infraestructura hídrica. Este es un gran debate que en este momento se está debatiendo en el Departamento General de Irrigación, ¿no? Con los hacedores de estas grandes obras, ¿no? Hablo de los barrios privados. Sí, tal cual, tal cual. Bueno, y para el cierre decíamos, la frutilla tiene que ver con algo que venimos hablando en estos días, pero que realmente tampoco le encontramos la vuelta hasta que no se decida Trump, además de las cosas que dice, que hay gente haciendo cola para besarle las nalgas, para que le baje los aranceles. Digo, más allá de esto, consultamos a algunos amigos para que nos den por lo menos una visión de lo que piensan que puede llegar a pasar con la aplicación de estos aranceles. Y para el final tenemos una opinión de mucho peso, realmente, que es muy interesante. Pero te propongo, vamos en esta seguidilla. Primero la escuchamos a Andrea Ferreira, de Finca La Celia, que ellos trabajan mucho con Estados Unidos. Ahí pegadita, también Silvia Corti, otra experimentada enóloga mendocina. Después lo tenemos, que también siempre es interesante escucharlo, porque él ha hecho mucho comercio exterior, Andrés Rosberg, que fue presidente de la Asociación de Somelería Internacional. Exacto. Asociación, ajá. Eso va a ser, esta va a ser la continuidad ahora, estos tres audios que van a escuchar uno a continuación de otro. Los escuchamos y después Marcelo introduce la última nota que la hizo él hace también un ratito nada más. Los vinos de menor precio son los que más van a sufrir este impacto, porque suelen ser los de menor rentabilidad. Tenemos que observar también cómo se van a ajustar los stocks con la entrada de la nueva vendimia. Hay otros ejemplos en otros países, como por ejemplo en Reino Unido, que debido a las regulaciones sobre el contenido de alcohol
Ustedes saben que desde febrero se están aplicando tasas adicionales y esto obliga también a que los productores de vino tengamos que vender nuestros productos con menor contenido de alcohol para mantener la competitividad. Volviendo al tema de Estados Unidos, también no hay nada 100% definido. Permanentemente hay noticias, novedades y pareciera ser que todo está en revisión. Que va a haber aplicación de aranceles es un hecho. Sabemos que hasta ahora es un 10%. El tema es cómo va a ser y a partir de cuándo. Obviamente nuestra industria es todoterreno porque siempre está sujeta a cambios. Sí, la verdad que todos estos impuestos que nos está poniendo Estados Unidos van a afectar, por supuesto, la rentabilidad de las exportaciones a Estados Unidos, sobre todo en los segmentos más bajos. Yo te diría en los graneles debajo de $1 varietal por litro y en aquellos vinos debajo de $4 por botella en el mercado ya no creo que sean posibles en términos de rentabilidad. Por supuesto, todo esto depende del costo de la empresa que lo produzca, porque si la empresa es grande, sus costos son bajos y en general van a poder afrontarlo. En definitiva, la gente que tiene negocios más chicos, que son bodegas más chicas, les va a costar mucho más por el tema del costo. Va a ser 10% más caro, obviamente. Por otro lado, la imposibilidad de vender en Estados Unidos, o bueno, ahora que se ha vuelto atrás un poco la medida, pero este impuesto del 10% para todos va a hacer que probablemente mucho más vino europeo que antes iba a Estados Unidos sea volcado dentro del mercado europeo, compitiendo con nuestro vino por el mercado, ¿no? Por el consumidor. Mi primera respuesta es que hay que ser cautos y esperar a ver un poco cómo se desarrolla la cosa, ¿no? Estamos en un momento de incertidumbre principalmente. Digo, ¿qué es lo que sí sabemos? Sabemos que Estados Unidos es el principal mercado de la Argentina, llevándose casi el 30% de las exportaciones de Argentina, que es el mercado más importante del mundo. Y sabemos que esta situación hace que competidores directos de la Argentina como Chile o Australia, que no pagaban aranceles, ahora tengan que pagar aranceles del 10%. Y incluso Europa, que es por lejos el mayor proveedor de vinos importados en Estados Unidos, va a ir con el 20%. Prima facie, eso por ahí nos hace pensar que puede haber algún impacto positivo, pero hay un montón de otros factores que también tenemos que tener en cuenta. Nosotros venimos con una performance floja en Estados Unidos los últimos 10 años, hemos caído en volumen y en facturación. Esto nos llega en un momento y en un contexto complejos, ¿no? Donde Argentina por tipos de cambio ha perdido competitividad. Esto sucede en el medio de campañas de demonización del consumo de vino. El Malbec ya no es la novedad que era hace unos años en Estados Unidos. Y lo que vemos también es que si nos ponemos a pensar las consecuencias que van a tener estas medidas, es que, bueno, primero van a haber probablemente mayor competencia en otros mercados, ¿no? Pensemos qué pasa si Europa dirige sus cañones a Brasil o Reino Unido o Canadá, que son algunos de los mercados más importantes de la Argentina. Bueno, tendremos que competir más fuerte ahí. Bueno, veremos. Veremos que, bueno, aranceles van a bajar el consumo seguramente y bueno, menor consumo de vino no le va a hacer bien a nadie. Hay que ver cómo le pega esto a cadenas de hoteles, de restaurantes, de vinotecas, porque bueno, también esto les va a comer márgenes a ellos y si desaparecen o están en una situación más complicada van a vender menos vino en general. Yo creo que en general lo que podemos asumir es que las trabas implican un menor volumen de comercio global, ¿no? Entonces ahí va a haber que mesurar el impacto. Y hay que ver también si esto es recesivo en Estados Unidos. Si tienen menos dinero los consumidores también van a tomar menos, ya lo sabemos nosotros acá eso. Y hay que ver si esto termina así o si todavía sigue, si esto van a ser aranceles o si en realidad esto es una muestra de fuerza de Estados Unidos para tratar de negociar otra cosa, ¿no? Sí, obviamente hay siempre la preocupación de perder mercado en Estados Unidos versus las bodegas locales, o competir en otros mercados si se hace más difícil el comercio en Estados Unidos.
Yo diría que la situación es compleja, que hay que tener cautela, paciencia, ver cómo evoluciona y por sobre todo también seguir enfocados en lo nuestro, ¿no? Que es seguir haciendo cada vez mejores vinos, ser más eficientes, ojalá baje la presión impositiva en los costos de producción en nuestro país, hay que seguir estabilizando la macro de Argentina. Tenemos que hacer lo que decimos siempre, seguir trabajando en desarrollar tratados de libre comercio con otros países del mundo para no pagar aranceles, que es uno de los grandes temas que tiene el panorama de la exportación de vino argentino. Y bueno, seguir trabajando y ojalá esta crisis represente una oportunidad para el vino argentino. Bueno, hasta ahí la opinión de estos expertos en materia vitivinícola. Pero ¿con quién estuviste vos, Marce, que es quien va a cerrar este podcast? Lo fui a ver a Daniel Rada, que es el director del Observatorio Vitivinícola Argentino, con un gran equipo que tiene de especialistas que analizan todas estas cosas, todos estos ruidos que se le van metiendo a la industria vitivinícola y le ponen números, ¿no? Claro, ellos habían hecho, cuando Trump hizo el anuncio, ¿no?, de los grandes aranceles, fundamentalmente para Europa, ¿no? Bueno, claro, se planteó todo un tema, idas y venidas, y entonces, pero después, claro, con el retroceso o la puesta en stand-by de estas decisiones, bueno, le fuimos a preguntar, bueno, Dani, ¿cómo lo ves ahora o cómo queda Argentina frente a este nuevo panorama? Escuchá lo que nos decía. Bueno, ¿cómo queda nuestra industria frente ahora a los países que iban a tener una embestida violenta con los aranceles de Estados Unidos? ¿Y a dónde voy? Digo, estos países que tenían 0 arancel y ahora 10, ¿cómo juega ese valor en estos países y obviamente que son nuestros competidores? Bueno, ahí, digamos, de haberse verificado esta implementación que está suspendida, entendemos, por 90 días, hubieran habido claramente algunos cambios. Empecemos por los competidores por ahí más directos, como pueden ser Australia y Chile, que estaban en un nivel de 0 y hubieran pasado a un 10%. Argentina, y concretamente el vino fraccionado, que es nuestro principal producto exportado a Estados Unidos, estaba en el orden del 1,2-1,3%, en este caso es un impuesto de suma fija, con lo cual hay que tomar en consideración un precio, el rango de precio que corresponda, pero bajo un precio promedio sería eso, un 1,2%, 1,3%. Más este 10 que se estaba sugiriendo de tarifa recíproca, es decir, estaríamos en un 11, y algo. Esa situación que se hubiera verificado, bueno, probablemente sí nos mejora en términos de competitividad respecto a estos países como Chile y Australia. Si miramos la Unión Europea, y sin perder de vista que el 80% del valor importado de vino de Estados Unidos proviene de la Unión Europea, ni más ni menos, tampoco es que tengamos una diferencia tan significativa. La tarifa recíproca establecida en la Unión Europea es del 20, contra un 10 de Argentina, es decir que ahí hay una diferencia respecto al status quo de 10% y no del 29 o el 39 como se estaba diciendo, dado que la Unión Europea ya tenía un 19 y la recíproca es del 20. Sumando, totalizan 39%. No obstante, cualquier escenario de implementarse todas estas medidas, sigo sosteniendo que no puede ser beneficioso para nadie, porque implica restricción del comercio, claramente, no solo del mercado de Estados Unidos, sino probablemente de otros mercados. Y todo ese vino que no se vende en estos destinos que incrementen su protección promedio hacia el mundo, tiene que ir a algún lado. Y por lo tanto esos otros destinos van a verse de alguna manera saturados de oferta por exportaciones de todos los países que dejan de exportar a Estados Unidos. Daniel, vos sos un técnico, no te voy a pedir futurología, pero hablando con algunos bodegueros, me decían que ya habían tenido comunicación de parte de sus distribuidores o de sus importadores, que le habían advertido y avisado que en caso del arancelamiento ese importe lo tenía que asumir la bodega. ¿Vos no crees que puede haber un juego? Insisto, no te pido que hagas futurología, pero por tu experiencia, ¿vos crees que puede ser trasladado este mensaje ahora? Decir, che, mira, ese 1,30 y pico, hacete cargo vos porque yo necesito ser competitivo acá. Eso por un lado. Y la otra pregunta, desde el observatorio siguen viendo esta, no sé si decir amenaza, pero esta forma este cambio en la comercialización
cuando el importador te empieza a pedir granel antes que botella, etcétera, etcétera? ¿Cómo lo estás viendo? Bueno, esto de absorber el impacto del impuesto es probable que ocurra, y decididamente nos resta mucha competitividad. Yo creo que sería todo un problema, porque en el caso de que sea el 10%, sería realmente un impacto fuerte sobre lo que es el FOB de exportación. Me imagino que esto debería finalmente tener quizás un traslado parcial entre importador y exportador, pero claramente eso lo desconozco y dependerá de las capacidades de negociación de cada exportador, en definitiva. Ustedes venían advirtiendo, después de laburos que hacen con el comercio internacional, este cambio que se está generando en la forma de que el importador está comprando, o los países que recién vino, que empiezan a pedirte granel, del bueno incluso. Digo, ¿qué es lo que están observando con ese tema? Bueno, al menos en Estados Unidos y durante 2024 no se vio que creciera esta modalidad. Ya ha venido creciendo, se ha mantenido, pero no se advierte, al menos en ese mercado, como decía, un incremento de las importaciones de graneles. El fraccionado tenía durante el 2024 un pequeño crecimiento del 1,5%, y los espumantes también estabilizados. Es decir, es un año muy parecido en términos de importaciones de Estados Unidos al del año pasado. Estamos hablando de unos 7.000 millones de dólares de importación. Por ahí se veía más marcado en Reino Unido, donde sí, ahí venía creciendo y sosteniéndose, pero en este caso, digamos que nos ocupa, o tenemos el foco más puesto en Estados Unidos, podemos decir que eso se ha estabilizado. Dani, déjame que te lleve al mercado interno. Recuerdo haberte escuchado allá por febrero, al observatorio incluso, decir que miráramos con atención el tema de que por arriba de los 17 millones de quintales en la producción general del país, bueno, ojo que podíamos empezar a sumar stock, y eso ya sabemos, la industria argentina sabe que cuando empezás a sumar stock, bueno, empiezan algunos problemas. Estos desequilibrios la traen en problemas, digo. ¿Qué estás viendo ahora? Con una producción que va a ser muy similar al año pasado, con una apuesta al mosto interesante. ¿Qué es lo que estás viendo? Justamente eso, que esa hipótesis y esa proyección que realizamos, que vos mencionás, tenía implícita una elaboración de mosto concentrado en el orden de las 80.000, 85.000 toneladas. Lo que estamos viendo hasta ahora, de acuerdo a cómo evoluciona la cosecha, es una elaboración de jugo concentrado un poco superior. Estaríamos incluso por encima de las 100.000 toneladas, unos 720 millones de litros de vino de elaboración, con lo cual yo creo que en principio es un número que está más que razonable, incluso podría llegar a restar un poco de esto. Bueno, ahí estaba lo que decía Dani Rada con tus preguntas y con tus preguntas incisivas. y fíjate, Pablo, perdón, y que en la última parte del audio de Daniel, yo también lo llevo un poco a la coyuntura, porque yo recuerdo, y vos estabas presente también, que allá por fines de febrero, cuando presentó su evaluación de la nueva cosecha, él decía, tengamos cuidado, o atención por lo menos, porque como viene la cosecha, ¿te acordás que el INB había hablado de un 10% más aproximadamente, y eso se iba casi a 21 millones de quintales? Entonces, ¿qué nos advertía desde el observatorio? Dice, bueno, tengamos cuidado porque por arriba de los 17 millones de quintales de producción total país, ¿sí?, podemos llegar a empezar a tener problemas. Pero bueno, todo eso no pasó. Todo eso no pasó porque, como te digo, la cosecha va a ser muy similar a la del año pasado, que son alrededor de 19 millones y medio de quintales, pero con el aditamento del mosto, que ahí lo contaba recién Daniel Rada. Perfecto. Bueno, Marce, nos despedimos por lo menos de este podcast. Vamos a poner un poquito de música para la salida. Y bueno, y nos reencontraremos, si Dios quiere, dentro de una semana también con un nuevo podcast. Y posiblemente, yo no quiero adelantar fechas, pero posiblemente ya en mayo estemos al aire en el 90.1, pero se van a enterar, por supuesto, a través de Alterrados, de las redes, de Twitter, de Instagram.
No la sé. vía pública. ¿La vía pública también? Ah, la miércoles. También vamos a hacer vía pública. Bueno, está bien. Nos vamos a ir por los micros. Exacto. Vamos a subir los micros. Nos subimos los colectivos, nos subimos los bondi. Y en su auto, porque sos socio de YPF, así que también en su auto. Ojalá. Hablando de YPF, creo que, vamos a ver si la semana que viene abordamos el tema de energía solar, que está metido YPF, ¿no? Sí, señor. YPF Solar también está trabajando muy bien, viene muy fuerte también, ¿no? Con todo este tema de, porque hay que bajar los costos, no solo en el sector vitivinícola, sino en otros sectores productivos también. Los empresarios, los productores están viendo con muy buenos ojos migrar hacia esa forma de energía. Perfecto. Marcelo, nos encontramos. Hoy fue un día bastante complicado para armar el podcast, pero bueno, la tecnología nos ayudó, así que pudimos hacer todo lo que pretendíamos. Lo hicimos de otra manera, pero lo hicimos. Así que nos encontramos semana que viene, querido. Abrazo. Escucha, pero despídame con una buena música, como la que sabe poner usted. Sí, ahí tengo, ya te digo. Ya sé qué voy a poner. Voy a poner un tema nuevito de Juan Campodónico, que es uno de los integrantes de la banda que toca el tango, de la banda de Santa Olalla. Bajo fondo, que te quede claro. ¿Entendiste? Bajo fondo. Qué memoria, papito. Así sí, señor. Lo espero con ansia. Ahí con eso nos vamos a ir, con Juan Campodónico y Ceballos. Así que nos reencontramos la semana que viene. Chau, querido. Nos vemos. Chau. Chau. Y estas sogas no me dejan ser. Me había dejado de lado, pero me cansé. No es tan complicado, no me descanses. Me viste arrodillado y me pisaste el pie. Si me cruzas de auto no parezco un rey. Estoy hecho un desastre y ya me quedan 3. Ya ni me acuerdo ni pa' qué me levanté. Si el día empezó igual de mierda que ayer y no parece mejorar. Y que quedarme en la cama no es consecuente a mi ganas de volar, que me van a devorar. Pero siempre me reinvento cuando piensan que no da, ya parece que es normal. Sé que te lastimé y ahora me tengo que cobrar, pero no era personal. Háblame si andas por estos lados, dame que podemos conversar. Ir a distancia puede separarnos pero nada más. Tiene la importancia, solo a nosotros le queramos dar. Será la arrogancia que nos lleva a cuidarnos hasta la última instancia. Con miedo a quedar solo cuando el otro se sacia. Estuve de ambos lados y ninguno da gracia. Somos aves migratorias, mamá. Ambos tenemos historia al otro lado del mar, pero que la memoria no te impida darme. Que si juntamos trayectoria, ¿quién nos va a parar? Puedo cortarte el viento, churra, cuando te canse. Y puede que a mí también de cuando me pase. Me muestro así de duro porque pelo en la fauce, pero me saco el escudo cuando siento tu enlace. Yo puedo fallar pero no voy a mentirte. Y vos también podés fallarme y venir a decirme. Aprendí que conversando todo se hace simple. Solo viendo tu peor versión sobre si existe. Ir a distancia puede separarnos pero nada más. Tiene la importancia, solo a nosotros le queramos dar. Será la arrogancia que nos lleva a cuidarnos hasta la última instancia. Con miedo a quedar solo cuando el otro se sacia. Estuve de ambos lados y ninguno da gracia. Ir a distancia puede separarnos pero nada más. Tiene la importancia, solo a nosotros le queramos dar. Será la arrogancia que nos lleva a cuidarnos hasta la última instancia. Con miedo a quedar solo cuando el otro se sacia. Estuve de ambos lados y ninguno da gracia.